Era un amanecer silencioso en el desierto. El cielo parecía ocultar algo. Las estrellas brillaban, pero había una tristeza en ellas, un peso, una expectativa. Algo estaba a punto de suceder. Y allí abajo, en medio de los valles del Jordán, dos ciudades dormían, sin saber que aquella sería su última noche. Sodoma y Gomorra. Nombres que han resonado durante milenios como símbolos de pecado, juicio y destrucción. Pero, ¿sabemos realmente qué pasó allí? ¿Entendemos qué llevó a Dios a actuar con tanta severidad? Y más que eso, ¿qué revela esta antigua historia sobre el mundo en el que vivimos hoy? Sodoma y Gomorra no eran solo ciudades, eran centros de riqueza, ciudades prósperas, con comercio, agricultura abundante e influencia regional. Situados en la fértil llanura del Jordán, eran considerados por muchos como un auténtico paraíso en la tierra. Pero detrás de los muros había un abismo espiritual. El pueblo se había apartado completamente de Dios. El pecado ya no era una desviación, era una cultura. La perversidad se había institucionalizado. El egoísmo era la ley. Se celebraba la lujuria. La injusticia era algo común. Y lo peor, ya no había ningún arrepentimiento. En la cima de una montaña, un hombre justo alza su voz. Abraham, el amigo de Dios, intercede. Gritar, súplica. Señor, ¿destruirás al justo con el malvado? Y el Señor responde. Él es justo. Él escucha. Él busca. Pero incluso entre miles, ni 10 son los justos. Y cuando el cielo busca arrepentimiento y solo encuentra orgullo, la misericordia se retira y el juicio se acerca. Dos figuras celestiales descienden a la ciudad, ángeles con apariencia de hombres. Entran por las puertas de Sodoma. Son recibidos por Lot, el sobrino de Abraham, que todavía vivía allí. Él los protege, protegerlos. Pero esa noche se revela el verdadero rostro de la ciudad. Hombres malvados rodean la casa, exigiendo visitas. No por hospitalidad, sino por violencia. Un pecado que grita al cielo. Entonces los ángeles hablan con autoridad. Salgan de esta ciudad, llévense con ustedes a quienes quieran vivir. El juicio llegará al amanecer. Y cuando el amanecer comienza a tocar el horizonte, la sentencia celestial se cumple. Fuego y azufre caen del cielo. La tierra tiembla. Los gritos cortaron el viento. Y dos ciudades enteras quedan reducidas a cenizas. Pero esto no es solo una historia del pasado. Es un espejo del presente. Vivimos en días similares, donde el pecado dejó de ser vergüenza y pasó a ser motivo de orgullo, donde la verdad se relativiza, donde lo sagrado es burlado, donde muchos viven como si Dios no existiera. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo una acción punitiva, fue una advertencia, un grito de Dios a la humanidad. Soy santo, y el pecado tiene consecuencias. Antes de que Sodoma ardiera, había una elección. Lot miró hacia las llanuras del Jordán. Vi la belleza, vi las oportunidades, vi la comodidad, y escogió habitar entre los malvados, aun cuando sabía quiénes eran. Esta es una elección que muchos hacen todavía hoy. Prefieren el brillo de la ciudad al brillo de la presencia de Dios. Cambian la convicción por conveniencia, la cruz por apariencia, el estrecho camino a través de la amplia avenida. Pero cada elección conlleva una consecuencia. Lot casi lo perdió todo. Su esposa miró hacia atrás y se convirtió en sal. Sus hijas quedaron marcadas por el trauma. Y él mismo se salvó, pero nunca volvió a ser el mismo. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero sus cenizas continúan hablando. Dicen, Dios no está en silencio para siempre. Su paciencia tiene un límite. La justicia llegará, aunque tarde a nuestros ojos. El apóstol Pedro escribió, si Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo de lo que ha de sobrevenir a los impíos, entonces el Señor sabe cómo librar de la tentación a los piadosos. 2 Pedro 2, 6 a 9. Escuche esto. Ejemplo. Las ciudades no fueron destruidas solo por el pecado, sino para que el mundo supiera que el juicio es real, que el infierno no es una metáfora, que vivir sin Dios no termina bien.
Muchos piensan que Sodoma fue destruida solo por la inmoralidad sexual, pero la Biblia va más allá. Ezequiel 16:49 revela: He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y próspera ociosidad hubo en ella y en sus hijas, pero no extendió su mano al pobre ni al necesitado. Entiende, orgullo, riqueza sin gratitud, abundancia sin compasión, tiempo libre utilizado para el pecado, un pueblo indiferente al dolor ajeno. ¿Esto te recuerda a algo? ¿Te suena familiar esto? El pecado de Sodoma es un retrato de la humanidad moderna, llena de recursos y vacía de reverencia, satisfecho con los placeres y sediento de propósito. Incluso después de las cenizas, incluso con la severidad de la historia, hay un hilo de oro en medio del humo: la misericordia de Dios. Él salvó a Lot, Él escuchó a Abraham y preservó el linaje de la promesa. Y hoy esa misma misericordia se extiende a mí y a ti. Si te sientes rodeado de Sodoma, en el trabajo, en tu casa, en tus propios deseos, hay una salida. Cristo es la puerta. Él vino no solo para librarnos de la condenación, sino para enseñarnos cómo vivir fuera de la cultura de Sodoma. Jesús en Lucas 17:28 dijo: De la misma manera también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. En otras palabras, la gente vivía normalmente. No había ningún aviso en las calles, no había sirenas, la ciudad parecía estable, hasta que dejó de serlo. Así será la venida del Hijo del Hombre. El mundo no espera, el mundo no cree, pero la palabra no falla. En cualquier momento, el cielo podría abrirse, no con lluvia, sino con gloria. Y los que hoy se burlan, se arrepentirán. Hoy la voz de los ángeles aún resuena. Salgan, corran, no miren atrás. Hoy la voz del Espíritu Santo aún clama. Sal de Sodoma, sal del pecado, sal de la frialdad, sal de la rebelión. Dios está preparando un pueblo separado, un pueblo santo, un pueblo que no se adapta a la cultura, sino que se inclina ante el altar. ¿Eres parte de estas personas? ¿O estás atrapado en la ciudad, pensando que todavía hay tiempo? No esperes a que aparezca el humo para comprender que el fuego es real. No esperes la destrucción para descubrir que la gracia estaba disponible. Hoy es el día de elegir: o vives en Sodoma o caminas con Dios, porque cuando caiga el último fuego, no habrá más tiempo para escapar. ¿Y tú? ¿Mirarás hacia atrás como la mujer de Lot? ¿O correrás a los brazos del Padre?